Hay un relato en la Biblia donde Dios lleva a un hombre a caminar entre huesos secos, no para asustarlo, sino para enseñarle algo que tú también necesitas escuchar hoy. Y es que Dios no tiene problema con lo que está muerto, tiene un plan para lo que parece imposible de revivir. Si hoy sientes que ese sueño, esa meta, ese propósito, que un día estuviste enterrado bajo la frustración, que no pudiste lograrlo y ya piensas que no tiene solución, quiero que veas este video hasta el final, porque lo que Dios le mostró a Ezequiel también es para ti. Y para entender un poquito la visión, hay que entender el momento en el que Ezequiel también la recibe. El pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia, había perdido su tierra, su templo, su identidad. No era una crisis pasajera, ya llevaba muchos años así y esa misma queja se registra en el mismo capítulo que es Ezequiel 37. El resumen exactamente lo que quería decir es que las personas sentían nuestros huesos están secos, o sea, las personas se sentían vacíos, secos y habían perdido como la esperanza, se sentían que todo estaba destruido. No solamente decían estamos tristes, decían estamos secos. Es la imagen de algo que llevaba tanto tiempo muerto que ya ni siquiera dolía. Estaban secos, imagínense los huesos secos. Solo quedaba como resignación. En ese momento Dios lleva a Ezequiel en el espíritu a un valle y no es un valle con algunos huesos. El texto dice que había muchísimos huesos y estaban completamente secos. Es un escenario devastador, o sea, imagínate un valle con un montón de huesos secos, o sea, todo era seco, árido. Eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 37. Y ahí Dios le hace una pregunta que parece imposible. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Eso está en el versículo 3. Y fíjate en la respuesta de Ezequiel, que eso es lo que más me gusta. No dice, sí, claro que sí, con una fe ciega. Él no respondió así como si tuviera mucha fe y sí, señor, claro, claro que sí. No, tampoco dice que no, o sea, tampoco lo vio imposible, tampoco fue incrédulo. Él responde, Señor y Dios, tú lo sabes. Esa respuesta es más profunda de lo que parece. Ezequiel no tenía que tener fe de algo que ni siquiera imaginaba que podía pasar, de algo que parecía imposible porque realmente eran huesos secos. Él solo tenía que reconocer que si algo así pasaba, no sería por la capacidad de él creerlo, sino que era porque Dios así lo había decidido. Y lo que sigue es clave porque Dios no resucita los huesos de un solo golpe. Hay un proceso. Recuerden lo que digo siempre, florecer es un proceso. Y ese proceso te va a hablar directo a lo que sea que sientes que está seco hoy. Primero Dios le ordena a Ezequiel que profetice, es decir, hablar sobre los huesos secos. Y Ezequiel así lo hace. Los huesos se unen, se forman tendones, les crece piel, les crece la carne y la piel y se forma esa estructura completa, una forma reconocible de ser humano, entre comillas. Pero el texto dice algo que no podemos pasar por alto. Dice, pero no había en ellos espíritu. Es decir, que ya no eran huesos secos, ya tenían piel, tenían tendones, tenían carne, tenían la estructura, todos los huesos estaban juntos en su sitio, pero no tenían vida, no tenían espíritu. Tenían forma, pero no tenían vida. ¿Y cuántas veces reconstruimos un sueño en apariencia, volvemos a intentarlo, armamos el plan, ponemos la estructura, pero seguimos sintiendo que algo falta?
que no hay aliento, que no hay vida detrás de ese esfuerzo. No sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado. Entonces Dios da una segunda instrucción a Ezequiel, que profetice al espíritu. La misma palabra hebrea que significa tanto espíritu como viento, el ruat, el aliento. Y cuando ese aliento entra, el texto dice que entró en ellos el espíritu y revivieron. Y se pusieron sobre sus pies y un ejército grande, era un montón de gente. Ese valle de huesos secos se convirtió en un ejército grande en extremo, dice Ezequiel 37:10. Y aquí está la diferencia que necesitas escuchar hoy. Hay una distancia enorme entre construir y resucitar. Muchas veces nos dedicamos a construir, pero eso no tiene vida, no tiene aliento. Puedes construir un sueño con pura fuerza de voluntad, puedes armar la estructura, el plan, el proyecto, la meta, y aún así sentir que le falta algo, que lo que estás cargando tú solo, que no respira por sí solo. Y lo que Dios me muestra o le muestra a Ezequiel es que la resurrección real no depende de la estructura, no depende de lo que tú puedas armar, depende única y exclusivamente del aliento que solo Dios puede dar. Y quiero que notes algo más. Dios no le pidió al pueblo que se pusiera de pie primero y después le estaría vida. No, la orden fue al revés. Primero vino el aliento y después vinieron los pies. Después esos humanos se pudieron parar. Eso significa que no necesitas tener tanta fuerza, que Dios puede actuar en ese sueño que tú diste por muerto. No necesitas sentirte listo ni capaz o con la fe perfecta, porque mira que Ezequiel no dijo que sí con una fe inquebrantable, no, él solamente reconoció que si algo podía pasar era Dios. Entonces no necesita esa fe perfecta, necesita que Dios sople vida en lo que está tendido, en lo que tú tienes en la mano, en lo que tú tienes enterrado, lo que tienes enterrado por miedo, por falta de fe, porque sientes que falta algo. Y Dios pudo hacer eso en un valle de huesos secos, lleno de muerte, porque estaban realmente, no habían acabado de morir, estaban realmente muertos. Imagina lo que puede hacer con un sueño que apenas está dormido. Y eso puede hacer Dios contigo, con tu sueño. Si hoy ese sueño, esa meta o ese propósito que enterraste porque dolía demasiado seguir esperando, quiero que hagas lo mismo que hizo Ezequiel. No finjas fe, esa fe que no tienes, pero tampoco declares que es imposible. No te cierres, no pierdas las esperanzas, no te resignes. Simplemente dile a Dios, Señor, solo tú lo sabes. Y después atrévete a profetizar sobre este sueño. Habla de él en pasado, como si Dios ya hubiera revivido. Porque el mismo espíritu que levantó ese ejército de huesos suecos en ese valle de Babilonia es el mismo espíritu que puede soplar vida sobre lo que tú diste por terminado. Es el mismo Dios que sopla aliento de vida sobre tus planes y tus propósitos. Primero, colocárselo a Él y decirle, Señor, o sea, todo solo tú lo sabes. Y bueno, para eso vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos ante ti reconociendo que solamente tú lo sabes. Reconocemos que si algo bueno puede suceder es porque tú estás allí en medio. Hoy te entregamos esos sueños que dimos por muerto. Tú conoces cada hueso seco de nuestra historia, cada esperanza que enterramos porque dolía demasiado seguir esperando.
Hoy no te pedimos que nos permitas revivirlo, sino que si tú quieres, pon tu aliento, tu espíritu, tu ruad sobre lo que tú pongas, eso se va a levantar. Ayúdame a confiar, ayúdanos a confiar en tus tiempos y no en los nuestros. Y a decir como Ezequiel, Señor, tú lo sabes. En el nombre de Jesús, confiamos y la entregamos a ti. Amén. Recuerda que florecer es un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Dios trabaja en silencio, fortalece tus raíces y en el momento perfecto hará brotar nueva vida en ti, así como lo hizo en ese valle de huesos secos. Tú solamente tienes que reconocer que todo lo bueno viene de Dios y si ese sueño se lo entregas a Dios, le pertenece a Dios, Él le dará vida. Y si este mensaje te ministró, déjamelo en los comentarios. Sígueme aquí en Florece con Julie para más contenido de fe, de identidad y de propósito. Y no olvides compartirlo con alguien que también cree que ese sueño ya está muerto. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.